Bueno, vamos a comenzar con el último tema de esta sesión del Sabatino 1 de Matemáticas 3, la cual corresponde a los temas de pendiente y ángulo de inclinación, entre dos puntos. ¿Sí? Bueno, este primer video va a ser para la parte teórica. Ambas son preguntas de examen, qué es pendiente y qué es ángulo de inclinación, para que sepan, para que lo tengan ahí en su anotado en su formulario, en su guía que vayan haciendo de la parte teórica. Bueno, entonces vamos a comenzar con pendiente. Pendiente, su definición está en la página 21 de su libro. Está en la página 21, el cual me dice que se define como la razón que existe entre la variación de el eje de las ordenadas y la variación del eje de las abscisas. Entiéndase por variación como diferencia. Cuando menciona la palabra entre, pues es una división. Es la diferencia que hay en el eje de las Y y la diferencia que hay en el eje de las X. La fórmula para calcular pendiente, la cual está dada con la letra P minúscula, es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero ¿qué es una pendiente matemáticamente hablando y gráficamente hablando? Vamos a suponer, es el ejemplo que siempre les pongo, vamos a suponer que tú vas a la papelería y vas por un lápiz. ¿Sí? Llegas a la papelería y ese lápiz te cuesta 5 pesos. Pero vamos a suponer que en lugar de comprar uno, compras 2 lápices. ¿Cuánto pagarías? Pues 10 pesos. Si compras 3, pues pagarías 15 pesos. Si compras 4, pagarías 20 pesos. Si compras 5, pagarías 25 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese cambio, de acuerdo a las piezas que compres, es una variación que hay en los precios. Si compras 1, pagas 5. Si compras 2, pagas 10. Si compras 3, pagas 15, 4, 20. Esos cambios que hay aquí, esa variación de lo que vas pagando en cuanto esto va aumentando, eso es una pendiente. Y van a decir, ¿cómo? Entonces, ¿qué representa la pendiente en este caso? Esa variación representa lo que cuesta cada lápiz. ¿Y eso cómo se ve gráficamente? Bueno, si hacemos una relación aquí de que cuando compras un lápiz, pagas 5 pesos, de que cuando compras 2 lápices pagas 10 pesos, cuando compras 3 lápices pagas 15 pesos, cuando compras 4 lápices pagas 20, cuando compras 5 pagas 25, y venimos a un plano cartesiano, y como son puros números positivos, nada más voy a usar el cuadrante 1 y vamos a ponerlos así. Vamos a decir que este es 1, 2, 3, 4, 5 lápices. ¿Sí? Y acá vamos a hacer la división, pero de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25.
Entonces, si nosotros graficamos estos puntos de aquí, la coordenada 1, 5, ese punto me queda aquí. La coordenada 2, 10 me queda aquí. La coordenada 3, 15 queda aquí. La coordenada 4, 20 queda aquí. Y acá queda la coordenada, esta última, 5, 25. Entonces, si yo vengo y trazo una línea aquí, me queda una línea recta, la cual tiene una pendiente. Una pendiente es la variación que hay cada vez que aumento una unidad en el eje de las X, avanzo cierta cantidad de unidades en el eje de las Y. Entonces, como les comentaba, ¿qué representa esa pendiente en este gráfico y en este ejemplo de los lápices? Pues esa diferencia que hay entre uno y otro. Cada que yo avanzo 1 en X, avanzo 1, 2, 3, 4, 5 en Y. De 5 a 1. Cada que yo avanzo 1 en X, yo avanzo 5 en Y. Esa es la variación que hay entre el eje de las Y y el eje de las X. Si venimos a la fórmula, esto es gráficamente hablando. Aquí está demostrado en una gráfica. En una gráfica, cuando avanzo una unidad o avanzo un brinquito, saltito de ranita, en Y avanzo 5, por lo cual esa pendiente es igual a 5. Si lo vemos en este ejemplo de los lápices, una pendiente representa el precio de un producto cualquiera. Es muy común un ejemplo como este. Si nos vamos a la fórmula y no nos metemos con los gráficos o la gráfica o el plano cartesiano, pendiente me dice que es y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este punto, que es el donde comencé hasta donde finalicé. Lo voy a llamar punto A, lo voy a llamar punto B. Entonces, el punto A es 1,5 y el punto B es 5,25. Por lo tanto, esto es x1, esto es y1, esto es x2 y esto es y2. Al sustituir en la fórmula para calcular la pendiente, que es esta, sustituyendo me quedaría y2, que vale 25, menos de la fórmula y1, que vale 5, entre x2, que vale 5, menos 1. Por lo tanto, la pendiente es igual a 20 entre 4. Y la pendiente 20 entre 4 pues es igual a 5. Entonces aquí volvemos a analizar que un ejercicio razonado de una visita a una papelería lo podemos comprobar de manera gráfica, de manera analítica, por eso es geometría analítica, y también de manera algebraica, con fórmulas. Y como recuerdan, y es pregunta de examen, la geometría analítica es aquella parte de la geometría que estudia figuras geométricas, resuelve más bien figuras geométricas ayudándonos de un plano cartesiano y de métodos algebraicos, ¿sí? Entonces, esta es la parte de lo que es una pendiente explicado a manera de teórica, por así decirlo. Lo importante que quiero que aprendan de aquí es la fórmula y dónde y cómo se aplica. Ahora, ¿qué es el ángulo de inclinación? Lo voy a borrar, al menos la parte de pendiente.
El ángulo de inclinación hay dos formas de sacarlo, dependiendo del ejercicio que te den. El ángulo de inclinación, una es haciendo tangente inversa de la pendiente. El ángulo de inclinación se calcula con la tangente inversa de la pendiente. Vamos a hacer una prueba. Entonces, el ángulo de inclinación lo podemos obtener haciendo tangente inversa de esa pendiente. Para este ejemplo, por ejemplo, sería tangente inversa. Para esto necesitan una calculadora científica, o si saben usar bien su calculadora de su celular, pues la pueden utilizar. Tangente inversa de m, o sea, tangente inversa de 5, es igual a 78.69 grados. 78.69 grados. ¿Y qué es el ángulo de inclinación? Bueno, lo que aquí se hace es, de este punto A, que fue el inicio, se traza otro mini plano cartesiano, un subplano cartesiano, tomando como centro ese punto, ¿sí? Como si hicieran un plano cartesiano dentro de otro plano cartesiano, del punto inicial, y el ángulo que se forma entre ese plano que tienen ahí, ese es el ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese ángulo de inclinación es de 78.69. Y aquí, aunque no está hecho bien a escala, más o menos sí pareciera un ángulo, bueno, no, un ángulo de 78 realmente debería de estar por acá. Más o menos, si no es que más inclinado todavía, algo así. Pero aquí, ¿por qué no se ve de 78 grados? Bueno, porque estoy usando esta distancia de aquí igual a la de acá, nada más que acá vale 5 y vale 1. Para que saliera realmente una gráfica más exacta, tendría yo que hacer que aquí valiera 1, este valiera 2, 3, 4, pues imagínense hasta dónde iba a llegar el 25, hasta ahí arriba. Pero lo importante del ángulo de inclinación es lo siguiente. Bueno, ya entendí lo de pendiente, que una pendiente en este ejercicio de venta de lápices es el precio, esa variación que hay entre comprar uno o dos o 1000. Esa variación que hay, ¿qué representa el ángulo de inclinación? Bueno, todos alguna vez en la vida a lo mejor han visto en algún programa, en algunas noticias, en algún lugar, red social o algo, no sé, la bolsa de valores o en una empresa de ventas o en una empresa de cualquiera, siempre han visto estas gráficas así y que representan ¿qué cosa? Ingresos, caídas en la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos visto ese tipo de gráficas en algún punto en algún negocio. No nos vamos a ir tan profesionales a las cuestiones financieras, una porque no sé mucho de finanzas, pero sí puedo ejemplificarlo aquí. Vamos a suponer que en esa papelería la señora sí le sabe a las gráficas y ella quiere hacer un análisis de decir, bueno, aquí es enero, aquí es febrero, en este punto es marzo, en este punto es abril, vamos a hacerlo así, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto.
La señora quiere saber cuánto ha vendido por mes para saber si llena sus bodegas, si compra más, si le invierte más a su negocio, si a lo mejor la venta de lápices disminuyó, caso que está sucediendo ahorita, que imagínense que haya comprado un montón de cajas de lápices y resulta que de repente deja de haber clases y ahí los tiene amontonados y no se le ha vendido nada. Pero porque es un caso especial. Pero ¿cuándo sucede algo como esto? En enero, pues sabemos que empiezan las clases a lo mejor el día 20, el día 15, el 20 y tantos. Entonces hay un incremento de ventas en lápices. ¿Por qué? Porque alumnos de nuevo ingreso empiezan a entrar a clases. Por lo tanto, es muy probable que vayan muchos alumnos a su papelería a comprarle, y no nada más lápices, cualquier otra cosa. Entonces viene febrero, y en febrero pues ya todas las papelerías grandes, empresas grandes, pues ya vaciaron sus bodegas, ya vendió la mayoría de sus productos, las ventas empiezan a bajar. Hay una caída. Entonces, originalmente ella tuvo su ángulo de inclinación, fue positivo. Después, aquí fue negativo. Matemáticas 2, ángulos positivos y ángulos negativos. Aquí fue positivo. Aquí fue negativo. Aquí fue positivo. Hubo una alza. Y aquí, pues no sabemos. Porque no sabemos si aquí la línea se sigue proyectando hacia acá o hacia acá. Entonces, un ángulo de inclinación en un ejemplo como este representa si hubo más ventas o menos ventas. Si hubo más ventas, obviamente ella va a tener que ir y llenar sus bodegas. O sea, hay poca oferta, mucha demanda. La gente quiere lápices. Hablando en un caso ya así de ventas. Sin embargo, en el mes de febrero, ella se dio cuenta que hubo poca venta. No, esto no tiene nada que ver. Hubo poca venta. Entonces, ¿ella qué tiene que hacer? Ahora hay poca demanda, mucha oferta. ¿Eso qué significa? Tiene muchos lápices y no se le están vendiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O una de dos, dejar de abastecer sus bodegas hasta que venda sus productos, o crear oferta. Perdón, crear demanda. ¿Cómo crea la demanda? Pues bajando sus precios, poniendo promociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vemos eso? Creo que todos conocemos el Buen Fin. En el Buen Fin hay supuestamente, entre comillas lo voy a poner aquí, promociones. Que tú crees que vas a ir a comprar una pantalla de quién sabe cuántas pulgadas, que te va a salir más barata. La realidad es que no. Te están vendiendo una pantalla que no se vendió durante todo el año, porque a lo mejor no se vendió aquí. Esa pantalla no se vendió aquí, no se vendió aquí, no se vendió aquí, no se vendió aquí. Y no se está vendiendo y se está acabando el año. Y ya vienen las pantallas del año 2022 que a lo mejor están más mejoradas. Y este cliente, ¿qué hace? Quiere prevenir una caída. Quiere evitar que no tenga ventas y tenga almacenes. Quiere recuperar la inversión que hizo. ¿Para qué? Para poder comprar pantallas 2022, perdón. No, 2021. Y no quedarse con las obsoletas. Entonces, ¿qué hace? Baja sus precios, entre comillas, haciéndote promociones, vendiéndote algo que ya no se le vendió. O sea, la va a vender al precio en la cual la compró. Pero si a ti esa pantalla el mes de enero te costaba, vamos a suponer, 15,000 pesos, y él la compró en 10,000 para ganarle 5,000, pues obviamente va a llegar el mes de noviembre, que es el del Buen Fin, y a lo mejor él te la va a vender en 11. Incluso hasta te la puede vender al precio. ¿Para qué? Para recuperar su inversión. Si te la llega a vender en 11, a meses sin intereses y todas esas promociones que se avientan,
le va a ganar 1000 pesos, ya no le va a ganar 4000. Está evitando una pérdida. Quiere una de dos, mantenerse o tener una ganancia, pero mínima, pero ganancia al fin de cuentas. Entonces este es un ejemplo muy absurdo, pero espero y lo entiendan, qué significa la pendiente y el ángulo de inclinación, al menos en un caso de la vida real de lápices. Y yo me fui a los lápices, pero esto aplica en lo que tú haces todos los días, ¿eh? Por ejemplo, ahorita en estas épocas de calor, que no pareciera, en épocas de cuando estamos a 40, 45 grados, ¿qué es lo que se pone en oferta? O las promociones que salen, el agua, cualquier cosa que sea refrescante, sale muy barato. ¿Por qué? Porque, bueno, no es que salga muy barato, sino que las bodegas están llenas. A veces te lo ponen en promociones, pero es porque se reabastecieron y quieren recuperar inversión, aunque te la disfrazan de oferta, realmente no. Están vendiendo, están ganando. Es un ganar-ganar. Pero si te vienes a épocas donde hace frío, esa botella de agua que te costaba 2 por 15 pesos en una tienda de estas, como dice un tío, 0x0, en diciembre, esa misma, una sola te cuesta 15 pesos. O sea, ya no está en oferta. Bueno, son ejemplos un poco absurdos, pero espero y se entienda que en ese tipo de ejercicio se aplica pendiente y ángulo de inclinación. Hay unas reglas para los ángulos de inclinación, y es: si el ángulo de inclinación me disculpa ahí, está o es igual, más bien está, no lo voy a poner igual porque no es igual. Si el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados, significa que su pendiente es positiva. O sea, es una línea inclinada hacia arriba. Si el ángulo de inclinación está entre 90 y 180 grados, significa que su pendiente es negativa. O sea, una pendiente hacia abajo, una línea inclinada hacia abajo. Si el ángulo de inclinación es igual a 0 grados, significa que su pendiente es igual a 0. Si el ángulo de inclinación es igual a 90 grados, bueno, eso significa que esta es una línea horizontal. No hay pendiente, ni subió ni bajó, completamente horizontal. Si su ángulo de inclinación es de 90 grados, significa que su pendiente es infinita. ¿Cuándo se van a presentar esos casos? Cuando en la pendiente me salga a mí, por ejemplo, un número X cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, el que quieran, entre 0. Y eso quiere decir que es una línea vertical. Si tú agarras tu calculadora ahorita y haces 1 entre 0, te va a marcar error. Si haces 1 millón entre 0, te va a marcar error. Cualquier cosa dividida entre 0 te va a decir, depende de la calculadora que tengas, o te dice no existe, o te dice error, o simple y sencillamente te aparece una letra E. ¿Y eso qué significa? Que un número dividido entre 0 quiere decir que es un número indefinido o que es infinito. Bueno, de hecho, sí, infinito. Le puse infinito.
Cuando esto sucede, significa que simple y sencillamente es una línea vertical. ¿Sí? Una línea infinita hacia arriba. ¿Y por qué se dice que no existe? Porque imagínate cómo te va a salir un cálculo de una señora que está vendiendo lápices, ventas infinitas. Pues, ¿cuánto vendiste? Pues infinito de dólares, infinito de pesos. ¿Cuánto es infinito? Mucho, no tiene fin. Es una línea vertical. Sus ventas se fueron y nunca pararon. O sea, no es posible eso. No, creo que no existe un negocio como tal. Bueno, aquí dejo ya el video en la parte de introducción de pendiente y ángulo de inclinación. Y ahorita me voy a los ejercicios en el siguiente video.